Buenas. Después de que Inglaterra había logrado una posición tan importante por el desarrollo de la revolución industrial, por la consolidación de todo su imperio económico, de eso también hablaremos de lo que sería el liberalismo y de lo que sería todo el ciclo de expansión económico que ellos van a protagonizar. Después de haber conquistado todos los factores de estabilidad política, al haber sobrepasado ya hacía más de un siglo las peleas que ahogaban al resto de Europa y que la ensangrentaban y le impedían la estabilidad necesaria para tener órdenes que los pudieran llevar hacia una condición más ventajosa en la historia, después de que se juntan una cantidad de elementos que le van a dar a Inglaterra una ventaja sobre todos los demás países, Inglaterra se convierte en la potencia del siglo XIX. En el siglo XIX el sol empieza y termina, sale y se oculta en Inglaterra. Inglaterra es la reina de los mares. Inglaterra es la más grande potencia. Su influencia es lo que se conoce como civilización. Su cultura es lo que se conoce como la cultura. Su hegemonía es política, es marítima, es ideológica, es cultural, es lingüística. 1 de cada 4 personas durante el tiempo en que ya empezaba los albores del siglo eran súbditos de la reina Victoria. Van a poseer la mitad del planeta, mucho más de la mitad del planeta, y ellos van a ser realmente la potencia más grande de la época. Pero la potencia más grande de todo el siglo XIX, ellos son al siglo XIX lo que los Estados Unidos van a ser al siglo XX. Son la hegemonía indisputada durante todo el siglo. Esto es un proceso que, como hemos visto, es gradual, que arranca desde grandes turbulencias políticas, desde grandes inestabilidades, hasta llegar al punto en que ellos logran solucionar sus problemas internos, cohesionarse, sanear su economía, y un salto tecnológico les va a dar la ventaja para convertirse en potencia. Todo esto le va sucediendo a Inglaterra, y mientras esto va sucediendo, ellos van a pasar de un sentido de orgullo nacional que se creó durante la era isabelina, de un sentido de gusto y complacencia histórica con su propio pueblo, de una autoestima a nivel colectivo que se ha construido lentamente, que pasó por épocas de muchas turbulencias, vergüenzas y deshonras, y que ahora se va convirtiendo poco a poco, más que en una autoestima histórica, más que en un orgullo nacional, más que en un sentido de propia valía, en un sentido de superioridad. Entonces ahora se van a empezar a sentir mejores que el resto del planeta, y la colonización va a producir ese efecto y va a reforzar ese concepto, esa idea que van a desarrollar de sí mismos y que le van a vender a los pueblos a los cuales van a conquistar. Pero toda la grandeza, todo el esplendor, toda la hegemonía, toda la presencia británica en el planeta Tierra en el siglo XIX está basada en un lugar, la India. La India va a ser la perla del Imperio Británico. Todo lo que significa riqueza, todo lo que significa despliegue, lujo, derroche, todo lo exótico, todo lo fantástico para los ingleses es la India. Entonces, inclusive hay un contraste entre la majestuosidad del Imperio Británico en la India, la majestuosidad de la civilización hindú misma, entre la importancia que va a tener la India en la historia de la Gran Bretaña y los modestos comienzos. La cosa empezó muy tranquilamente y uno no se imaginaba que esto iba a tomar las proporciones que luego tomó. Ellos empezaron con un modesto interés financiero y comercial. Era una historia muy tranquila, una historia en la cual se decía que los holandeses, que eran los mendigos de los mares, que era como se les decía desde tiempos atrás, los holandeses van a desarrollar una gran influencia marítima.
Los holandeses no van a ser un imperio propiamente dicho, aunque tengan territorios y aunque tengan colonias en ultramar. Los holandeses básicamente van a ser es una fuerza comercial como la de los fenicios, que tenían todo el alcance del Mediterráneo, pero no eran un imperio propiamente dicho. Los holandeses van a ser así, van a tener una pequeña isla y van a navegar el mundo entero. Entonces, durante mucho tiempo los holandeses tuvieron el monopolio del comercio de las especias y tuvieron el monopolio de los comercios con Oriente. En una ocasión le subieron unos chelines al precio de la pimienta, y al subirle chelines al precio de la pimienta quedó mucho más difícil comprarla, mucho más costosa, y la pimienta tenía toda la importancia en la época porque era la conservación de la comida, porque era el sabor de las comidas en una tierra donde la comida es más bien simplona, porque era una, digamos, en un momento dado la pimienta tuvo épocas en las que fue hasta dinero mismo, en la época de las rutas de las especias. Entonces la pimienta es muy importante. Y como los holandeses le subieron unos chelines al precio internacional de la pimienta, entonces unos ingleses piden una franquicia, un capital, para fundar una pequeña compañía y le piden a la corona británica la autorización para emprender una pequeña expedición a comprar pimienta en la India. La cosa empieza muy modestamente, capital de 72.000 libras, el capital no es modesto, pero el comienzo de la empresa sí, y tranquilamente se van en un barco a donde nunca llegó Colón, a la India. A donde Colón había creído y pensado que había llegado, ellos llegaron a la India. Llegan a la India y la razón jurídica de esta pequeña empresa se llamaba la Compañía de las Indias Orientales, East Indian Company. Tranquilamente empiezan a comerciar sin mayores problemas. Y su idea era que ellos no poseían territorios ni querían territorios, sino solamente lo que ellos querían era comercio. Empiezan a traer de la India cualquier cantidad de comercio y la pimienta llega en sacos gigantescos, y de la pimienta van sacando y de ahí en adelante van descubriendo riquezas y riquezas y riquezas y van encontrando un pueblo increíble. La estructura de la colonización es un triángulo. Es un triángulo que agarra de Bombay, de Madras y termina en Calcuta. Y así, si usted coge el mapa, coge Bombay al lado que queda hacia occidente, viniendo desde Arabia, y luego baja hacia Madras, que queda ya en la parte donde va bajando y van determinando el subcontinente de la India, y luego baja, sube hacia Calcuta, ahí le queda un triángulo. Ese era el punto de comercio de la Compañía de las Islas Orientales, y así es que va empezando su influencia. Ellos empiezan con tratados puramente comerciales, que van simplemente abarcando algunas zonas con las cuales se tiene comercio. Es una cosa más bien modesta. Y se van a encontrar con una civilización, pero con una señora civilización. La India en ese momento ya tenía 4.000 años de historia. La India en ese momento ya era una de las civilizaciones más poderosas y más antiguas y más refinadas. Más que un país, ellos son una cantidad de culturas. Ellos son una cultura y son una religión y son una gran diversidad. Ellos han estado en todas partes. Ellos dicen que existían en forma casi embrionaria cuando el sol iluminó el primer reino de Egipto en el cuarto milenio antes de Cristo. Dicen que tenían pleno vigor cuando el sol fulguró sobre la Grecia clásica en el siglo V antes de nuestra era y asistió con ese mismo sol al ocaso del Imperio Británico en nuestro siglo. La India ha permanecido mientras todas las civilizaciones llegan y se van. La India permanece. La India con toda su riqueza, la India con un sistema religioso complejo, lleno de símbolos y lleno de ritos, sobre todo lleno de ritos. La India con sus dioses duales, con su concepto del universo, con su concepto de la creación. Ellos se van a encontrar una civilización que no les cabe en la cabeza y se la encuentran de una manera muy tranquila, muy por la vía del comercio. Se encuentran una civilización que comenzó cuando en el universo la diosa estaba sola y que ella puso un huevo del mundo y ella era entonces el sonido y la resonancia por la cual Om se prolonga.
Es ella de la que nació Brahma, de ella nació Vishnu, de ella nació Shiva, de ella todos los Martus en tropel, todos los ásparas y todos los músicos del cielo. De ella nació lo deseable y todo lo que tiene energía. De ella también todos los seres, bien sea que tengan por origen el huevo, el agua, la semilla o la matriz, los vegetales, los animales. De ella también nacieron los humanos, porque ella es la energía suprema. Ella se difundió en 3 cuerpos, en las 3 ciudades, irradiando sobre ellos su luz hacia el interior y hacia el exterior, porque ella está íntimamente mezclada al tiempo y al espacio. Se dice que es la conciencia interior. Solo ella es el alma cósmica, porque ella es, fuera de ella solo hay engaño y no alma. Así empiezan ellos y sus dioses son duales. Esto le va a dar durísimo a los británicos porque el pensamiento occidental no concibe dioses duales. Entonces se van a encontrar con todos estos dioses que vienen de diferentes reencarnaciones y que se manifiestan en distintos avatares. Se van a encontrar con Brahma, el creador, que en un tiempo es el más grande de todos los dioses porque puso en marcha el universo. Y porque de él van a aparecer todos los demás. Entonces él pierde importancia después cuando vienen Shiva y Vishnu y tiene un ropaje blanco y un manto de gansa. Después hay uno que es Shiva, que este es bien complicado porque este tipo es el dios de la creación y es el dios de la destrucción. Entonces puede ser el destructor, el de los demonios envueltos en serpientes y coronas de cráneos, como puede ser el señor de la creación bailando en un círculo de fuego, como símbolo de lo masculino, de la fecundidad. Es una mezcla de los viejos cultos y de los viejos dioses, y tiene una mujer que se llama Parvati, que es la hija de la montaña del Himalaya y la hermana del río Ganges, y que con su amor tentó a Shiva y lo desvió del ascetismo, y ella representa la unidad entre los dioses y las diosas, entre el hombre y la mujer, y se encuentran con un diosa de oro, la criatura de la luz, y que refleja muchas formas de la belleza, suaves y dulces, media entre los conflictos de los dioses. Se encuentran con Doruga, que es otra de las formas de Parvati, y que está montada en un tigre y dispone de las armas de los dioses contra los demonios. Se encuentran con la terrible Kali, que es Parvati convertida en la diosa más terrible del hinduismo, que es la que tiene una sed insaciable de sacrificios y de sangre, y que se le representa embarrada de la sangre entre culebras y con un collar del cráneo de sus propios hijos. Se van encontrando con Nandi, el toro sagrado, símbolo de la fecundidad, que acaba siendo absorbido por el hinduismo, y se va encontrando con todos estos dioses, con los dioses de la guerra, con los dioses de las cabezas de elefante, con los dioses populares de todo este increíble panteón, con un universo hecho de energía, con un cosmos gigantesco del cual el hombre es una brisna dentro de la eternidad del cosmos. Se van encontrando con una civilización de estas, una señora civilización como la hindú. Se van a encontrar con un pueblo que tiene un sistema de castas tan complejo porque la India ha sido invadida muchas veces y cada uno de los que ha invadido la India va dejando una forma de casta. Originalmente ellos eran dravídicos y luego llegaron los arios y los arios quedan la casta de los brahmas y después viene la casta de los sudras y de los chadrias y de los vasias. Cada casta es una circularidad, una cofradía dentro de la cual usted puede vivir perfectamente. Y usted vive su mundo dentro de las castas, esas no se mezclan. Es como ciertos árboles en donde se alimentan muchos animales de distintos niveles del árbol y el árbol alberga a todos, pero nadie come de la misma rama como no sea de la misma especie. En Oriente se trata de integrarse, se trata del lugar en el mundo y aquí todo el mundo tiene un lugar. Entonces el sistema de las castas es de una estabilidad social impresionante. El único problema es no pertenecer a ninguna. Eso sí es muy grave, porque el no pertenecer a ninguna son los parias, los intocables, y su vida es miserable. La pertenencia a una casta implica el punto de reencarnación, en el camino en que usted va en la perfección de su alma. Entonces, según el punto de reencarnación, usted nace en una u otra casta. Así que eso en esta vida está definido por esta vida y eso en la otra es que se van definiendo. Eso se van definiendo a lo largo de las transmigraciones de las almas. Entonces, se encuentran con esta estructura y poco a poco empiezan avanzando por la inconmensurable cultura de la India.
van llegando ante semejante civilización y cada vez van ganando más terreno con su modesta compañía de las Indias Orientales. Ahí donde usted lo ve, van ganando terreno. Y esta India, en su grandeza, tiene profundas convulsiones y tiene profundos cataclismos también, porque precisamente por la casta de los intocables hay una cantidad de gente cuya vida es totalmente miserable. Esos, los descastados, los intocables, los que no tenían ninguna esperanza, los que solo podían lavar baños, los que no pueden mirar de frente a una persona de casta, los que no pueden usar ropa limpia ni andar por los centros de las calles. Es que la cosa con los intocables es muy grave. Se van a encontrar con otra influencia muy poderosa que en esta época estaba rigiendo. Esa influencia muy poderosa es el Islam. Viene la expansión del Islam por el oriente y va a llegar hasta la India. Entonces uno decía, bueno, pero ¿qué tienen que decirle los musulmanes a los hindúes, siendo los hindúes un pueblo tan antiguo? Tienen que decirle a los intocables que todos son hermanos en Alá. Y la hermandad del Islam, el que todos estén hermanados en una misma cofradía, bajo el culto a Alá, bajo la creencia y la fe en Alá, le va a dar a los intocables una oportunidad que el hinduismo no les daba, por lo menos en esta reencarnación. Entonces, el Islam va a penetrar de una manera profunda por entre los intocables en el país de las castas. Y el Islam se manifiesta por las diferentes oleadas que van viniendo de Oriente, tanto como por las oleadas que vienen de los mongoles, que con el tiempo se llamarían mogoles y que harían un gran imperio también poderoso, cuyo centro era la magnífica y esplendorosa Cachemira, a donde iban en los veraneos, el sitio donde florecen los azafranes y donde se pueden conseguir los más finos pelajes con las que se hacen los pashminas, que son los artículos más lujosos que pueda lucir mujer alguna en un valle donde las flores de azahar están en todo el tiempo florecidas. Allá era el tiempo de los mogoles. Esta gente tiene una civilización tan sofisticada y por entre estas divisiones de la India de los mogoles con el hinduismo, por entre el Islam y el hinduismo, los británicos avanzan porque el truco del colonialismo de divide y vencerás, eso fue la fórmula que le aplicaron los europeos a todo el mundo y Maquiavelo, que fue el de la patente, es europeo, eso no se nos puede olvidar. Entonces, ellos van avanzando por entre los conflictos de hegemonías que se presentan en esas dos corrientes históricas, que es la India de los hindúes y la India de los mogoles. Y se van metiendo poco a poco ahí, van adquiriendo cada vez más territorios, van transando con los marajás y los reyes locales y los van apoyando en sus hegemonías y en sus luchas internas, y así van ganando terreno como quien teje una filigrana sutil. Así se van expandiendo y se van expandiendo. Sigue siendo esto comercial, pero expansivo. Digamos, no, una cosa no le va a quitar la otra. El hecho de que sea comercial no le quita que se vayan expandiendo poco a poco. Y ahí entre chiste y chanza, más o menos con nadito de perro, se van a ir expandiendo. Y se van a ir expandiendo y cada vez tienen más y más y más territorios, y por el triángulo empiezan a irradiar la manera de estar penetrando en toda la parte de la India, aprovechando cualquier disputa que hay entre los reyes locales. La India es gigantesca, tiene cualquier cantidad de reinos, tiene cualquier cantidad de cultos, tiene cualquier cantidad de diversidad, y todas esas diversidades generan muchos conflictos y ellos aprovechan esos conflictos. En ocasiones apoyan marajás y rajás para adquirir a través del apoyo influencia sobre su reino, o a veces yuxtaponen en una zona mogol un marajá hindú, y de esa manera ellos se van metiendo, pero la cosa todavía tiene un carácter comercial hasta la rebelión. Cuando va a llegar la rebelión, en ese momento se cambia completamente las reglas del juego, porque va a haber un levantamiento precisamente por este carácter de imponer muchas veces gobernantes hindúes en zonas mogolas o gobernantes mogoles en zonas hindúes, por esta interferencia en la política interior de la India, por imponer costumbres británicas también. Porque ellos van con un sentido de que la raza blanca, ellos creen
que su raza es una raza superior a todas las demás, que su historia es una historia superior a todas las demás, que la suya es una civilización y están ante una de las mayores civilizaciones que ha existido sobre el planeta Tierra por siempre y jamás. Los pueblos que viven en el Asia no pudieron escapar a la influencia de la China o de la India, porque nadie desarrolló culturas más poderosas que esas dos. Entonces, los ingleses, con toda esta pompa y con todo este esplendor, se sienten infinitamente superiores a los hindúes en términos de sometimiento, y los hindúes, como tienen ese sistema de castas en el cual la gente los va invadiendo y el que los va invadiendo va creando una nueva casta, entonces pues llega una casta de blancos, ya había llegado una de arios hacía unos 3.000 años, 4.000, entonces para ellos, digamos, es tolerable o es admisible que haya una nueva casta, porque ellos funcionan con una estructura de castas y los ingleses llegan como una casta allá. Pero el imponer costumbres británicas sobre un pueblo tan ancestral sí va a generar levantamientos, el prohibir la poligamia, por ejemplo, o el tratar de, o el prohibir los matrimonios, el tipo de rituales de matrimonios. Había cosas que ellos hacían que a los ingleses les parecían terribles, pero son costumbres ancestrales hindúes. Entonces, hubo un momento en que empiezan a sentirse violentados por la intervención política que los ingleses van a tener sobre sus asuntos internos y por la intervención que a nivel de la educación y las misiones quieren hacer sobre las costumbres antiguas y ancestrales de la India. Entonces, cuando esto pasa, hay una rebelión en 1858 y esa rebelión tan grande es una rebelión muy poderosa y es una rebelión encabezada por los hindúes. Y en esa medida los musulmanes no la apoyan, los mogoles no la apoyan porque sienten que es una rebelión hindú. Pero esa rebelión es lo suficientemente poderosa para amenazar la supremacía británica en la India. Y es lo suficientemente poderosa para poner en peligro la dominación en algunas áreas donde la población que es hindú va a entrar en apoyo a la rebelión. Cuando se produce esa rebelión, en ese momento, lo que era un interés comercial de los británicos se vuelve un interés imperial. Entonces ya eso es un asunto de la corona. Ya la India es demasiado importante, de allá se saca todo, de allá sale el jengibre, de allá sale la pimienta, de allá salen los diamantes, porque una de los símbolos de virilidad de los rajás es estar rodeados de diamantes. Los diamantes simbolizan la fuerza del poder sexual. Entonces están totalmente cubiertos con diamantes. Entonces hay cualquier cantidad de diamantes, hay zafiros, hay rubíes, hay jengibre, hay pimienta, hay todo lo que usted quiera. Entonces ya en el momento de la rebelión, la India se ha vuelto demasiado importante para que simplemente siga siendo un acto comercial. Entonces, en ese momento, la India se vuelve, digamos, oficialmente parte del Imperio Británico, ya a nivel administrativo y a nivel político, y es cuando la reina Victoria va a ser nombrada emperatriz de la India. Entonces, a ella la nombran emperatriz de la India, primero para garantizar el predominio británico, sofocar la rebelión y establecer una unidad de mando sobre los territorios hindúes. Aquí la cosa es a otro precio. Aquí ya no estamos hablando de un tratamiento comercial, estamos hablando de una colonización directa. Y por el otro lado, en las cortes europeas había una cantidad de gobernantes que eran zar de todas las Rusias, sí, o el emperador Francisco José del Imperio Austrohúngaro, y la reina Victoria no era sino reina. Entonces le tocaba hacerse detrás de los emperadores, siendo ella la que realmente era dueña del planeta a través de Inglaterra. Entonces, para nivelar la jerarquía de la reina Victoria frente al zar de todas las Rusias y frente al emperador del Imperio Austrohúngaro, a ella la nombran emperatriz de la India. Y a la India, la perla del Imperio Británico. El mundo que los ingleses van a desarrollar en la India es un mundo totalmente idílico. Es un mundo en el cual ellos trasladan su mesa de comedor, su cultura, su estructura mental, igualita la llevan para allá y la ponen en estas carpas que se ven en las películas.
en esas tiendas de campaña con las lámparas y se ponen con esos mosqueteros y las mujeres se ponen con esos trajes blancos vaporosos que dan una cierta sensación de frescura y los hombres juegan al cricket y empiezan a tener los clubes y en los clubes se reúnen, toman whisky, los clubes privados donde solo van hombres, donde no pueden ir hindúes, donde solamente están los ingleses y van a crear una especie de capa del mundo británico en la India, totalmente aislada de lo que es la cultura y el mundo hindú. Los hindúes van a ser sus sirvientes, 2 o 3, no más, que se vean en los grandes comedores. Y alrededor de esto es que ellos van a sacar su sentido de la superioridad, alrededor del mundo que ellos van a hacer en la India. Entonces la India con su grandeza y con su magnificencia contrasta con la pequeñez geográfica de la isla de la Gran Bretaña. Entonces ellos tienen el mismo concepto que tienen de la Gran Bretaña, pero en un territorio que es un subcontinente, en un territorio que no tiene límites ni tiene fin. Entonces la proyección de grandeza que eso les va a dar, los va a hacerse sentir el centro del mundo. Y sobre esa proyección de grandeza es que se va a fundamentar lo que conocemos como el eurocentrismo, que es la idea de que la civilización emana solamente de los ejes europeos. El imperio británico en la India es la consolidación de todo el proyecto de Inglaterra en su hegemonía del siglo XIX. Es allí donde se concreta todo lo que ellos pretenden ser y quieren ser. Entonces aquí hay una mezcla de fascinación porque están bastante impresionados pues con el reino que consiste, porque la India era uno de esos reinos que, como describía en su poema Rubén Darío, este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha del día, un rebaño de elefantes y un kiosco de malaquita, un gran manto de tisú, sí, y una linda princesita. Era una cosa fantástica, formidable. Entonces decía, era allí donde viste el rey ropas brillantes y luego hace desfilar 400 elefantes a la orilla de la mar. Era una cosa fastuosa. Entonces los ingleses sentían que la posesión de un territorio de estos los hacía inmensamente grandes, pero tenían de su propia concepción del mundo la idea de que la suya era la única civilización posible. El eurocentrismo consiste en explicar el mundo solo a través de los ojos europeos. Entonces, como ellos se convirtieron en colonizadores del planeta entero, expandieron su historia de manera tal que la historia europea quedó como que si fuera la historia de la humanidad. Entonces, cuando se habla de la Edad Media como un periodo de toda la historia, cuando en realidad fue un periodo que solo sucedió en Europa y en 4 naciones, no más. Era una historia que solo pasaba en Inglaterra, en Francia, en Italia y en Alemania, ni siquiera en España porque esos eran musulmanes, en ese momento eran el califato de Córdoba, no pasaba en la India porque ese era el tiempo de los Guptas, no pasaba en la China porque ese era el tiempo de las grandes invenciones, pasó solamente en Europa la Edad Media y queda como si el mundo tuviera la Edad Media. Así, todo este sentido de que civilización es solamente lo europeo tiene una raíz profunda en lo británico. Y tiene una raíz profunda en lo británico por la expansión del imperio. Ese imperio, esa cantidad de énfasis en los modales, en las formas, en la ceremonia del té, en la manera como se sirven, en estar impecablemente vestidos, el resistir los vientos y las tempestades sin espelucarse, el estar en las tiendas de campaña con una pulcritud impresionante a la caída del sol en territorios terriblemente azotados por las tormentas polvorientas y que ellos estén absolutamente intactos.
Eso es lo que ellos consideran que son rasgos de civilización, que en la medida en que este glamour, en que esta elegancia se mantenga a toda costa, se mantienen los principios de la civilización. Su sociedad es absolutamente jerarquizada, la hindú también, y en esa medida los hindúes podían aceptar una jerarquía que ellos mismos poseían. Entonces los ingleses tenían estos grandes comedores, y en esos grandes comedores y en esos salones de baile que tenían en la India, ahí usted no se podía sentar con cualquiera. Cada rango, según el puesto que ocupara el oficial, y según eso ponían a las esposas al lado de... Era un escándalo que una esposa de un oficial quedara al lado de un hombre de menor rango que el de su marido. Entonces, una estratificación absolutamente rígida, un sentido del honor militar que se va a exacerbar con todas las guerras coloniales y con todas las diferentes campañas que ellos tuvieron, porque en todo su paso por la India van a tener grandes combates con Afganistán. Los afganos son tropas indomables. Entonces la India se vuelve una mitología, la India se vuelve un imaginario. Entonces, en el paso de Khyber, ahí en el paso de Khyber es donde ellos están enfrentados con los afganos, en el límite de la India con Afganistán. Y ahí van sucediendo muchas de las historias. Suceden las historias de la mítica manera como Inglaterra interioriza y ve la India. Entonces son las historias de Rudyard Kipling, son las historias del reino del niño de la selva y su enfrentamiento con la jungla y la manera como se va haciendo amigo de Mowgli, de Mowgli se va haciendo amigo de Bagheera y de todos los personajes del libro de la selva. Son las fabulosas historias que Kipling narra de cómo son las selvas. Son las historias imaginarias y son todas esas historias de aventura y romanticismo que se ven en un pasaje a la India, Passage to India, que es donde se describe también el trastorno que produce el calor y la cultura en un pueblo que viene de unas latitudes tan distintas. Son todas esas historias que se van a ver de aventuras que van desde Sandokan el Tigre de la Malasia, que está dentro de toda la esfera de influencia británica. Todo eso va a surgir de estos contactos. Van las historias, las famosas historias de las 4 plumas, que cuentan la historia de un hombre que venía de una estirpe de oficiales. Todos en su familia habían sido oficiales, y en todas las cenas y en todos los desayunos y en todos los almuerzos se rememoraban las múltiples batallas y las múltiples victorias, y este caballero estaba destinado irremediablemente a la vida militar. Entonces, él no tenía muchas ganas de la vida militar y además está prometido con una mujer que también viene de un ancestral linaje militar. Entonces, en el momento en que él va a ser enviado a la India, él renuncia al ejército, pide la baja. El renunciar al ejército es tomado en la época como un acto de cobardía por negarse a enfrentarse en las guerras que hay en las colonias. Entonces, al negarse, al pedir la baja y al no aceptar el reclutamiento para la India, en ese momento los amigos, los más grandes amigos, le envían cada uno una pluma blanca, que es el símbolo de la cobardía, y se la envían en una cajita, y la novia, cuando sabe que él ha renunciado al ejército y que por lo tanto no va a ir a combatir a la India, al paso de Kabir ni a todas las luchas que hay contra los afganos, ella misma se quita una pluma del sombrero y le añade la 4ª pluma. Queda el hombre con las 4 plumas, que es el estigma de la cobardía. De ahí en adelante, cada uno de los 3 amigos va a pasar grandes aventuras y penurias entre las enfermedades y las guerras, y de pronto uno de ellos queda ciego y alguien lo salva y lo lleva por una ruta titánica y una actitud heroica totalmente lo lleva por los sitios más peligrosos y más escabrosos y lo saca con vida y lo entrega. Y él nunca llega a saber quién es, porque además está quedando ciego, y cuando llega donde la novia de este tipo a contarle, saca del bolsillo una pluma. Ahí entre lo que le dejaron una de las plumas blancas. Y así con cada uno de sus amigos va creando las hazañas más increíbles de valor, de heroísmo, de audacia, de entrega y de altruismo. Y a cada uno le va devolviendo las plumas, hasta que devuelve las 4 plumas. Esa es una historia legendaria. Y esas historias uno las ve con Gary Cooper, esas historias uno las ve en el cine, son lo más romántico del mundo, y sobre eso está todo el imaginario de lo que era el enfrentamiento con la selva y de lo que era el enfrentamiento con los
con las tribus rebeldes de los guerreros afganos que eran indomables en el paso de Kabir. Todo esto va creando este imaginario que se junta con la magnificencia y el esplendor de reinos donde un rajá era gobernante de 70 millones de personas, eran reinos gigantescos, y se va mezclando, digamos, la imaginación más no la gente. Los británicos se mueren de la maravilla con los hindúes y les parecen fantásticos, pero para que los sirvan. No van a tener una relación de igual a igual ni con los hindúes ni con nadie. Ellos solo relacionan entre ellos. Por eso crean una capa aparte. Una capa aparte que es este mundo idílico donde se juega cricket, donde se juega polo, que el polo es un deporte hindú. Es un ancestral deporte hindú y es afgano, pero en Afganistán se juega con una cabra en lugar de jugarse con una pelota. Atan una cabra y la llevan de un lado al otro. Entonces toman ese tipo de deportes y los van revistiendo de sus blancas vestimentas, y tienen esos sitios llenos de ventiladores, cantidades de ventiladores, y los mosquiteros y los grandes salones, y estas mujeres con estos sombreros así descollantes blancos y con esa mirada núbil y lívida, y los hombres practicaban el cricket porque no podían tener relaciones con los hindúes y porque solamente se podían casar después de los 40 años como se mandaba al linaje militar. La vida militar se vuelve un ideal. Entre los pueblos que son imperio, pues la vida militar es la parte más privilegiada. En la vida militar ellos tenían toda clase de ascenso y de posibilidad de ascenso social. Y la vida militar era la que los llevaba a ultramar y la que los llevaba a la India. Y la India era el punto máximo donde ser inglés tenía más prestigio para ellos. La idea era volver a Inglaterra y contar unas cuantas historias exóticas sobre cacerías de elefantes, sobre princesas magníficas que vieron por allá. Todo esto va creando un imaginario muy poderoso que es donde se va a centrar el sentido de superioridad de los ingleses. Ellos se van a sentir tan fantásticos porque han dominado la India. Por eso es que Churchill decía, ya en las posprimerías de la independencia, en la mitad del siglo XX, él decía, la independencia de la India va a asestar un duro golpe a la Gran Bretaña, la va a convertir en un país insignificante. Así de brava era la India para los ingleses. La India justifica todo. La invasión colonial a Egipto se hace por la India, porque Egipto era la ruta a la India. La presencia británica en el Medio Oriente se hace por la India, porque ellos tenían que asegurar las rutas, las más fáciles, las más rápidas y las más seguras, permanentemente hacia la India. La India era el centro administrativo del imperio. La India era el imaginario más grande de todos, es donde se ve lo de Sandokan, es donde se ven todas esas historias, son alrededor de la India y son alrededor de todos estos pueblos que desarrollan en su diversidad un sentido mágico y mítico. Entonces los ingleses probaban su valor, probaban su audacia, probaban su nivel de vida en la India. En toda la diversidad de la India hubo pueblos que ellos reclutaron como militares al servicio de su majestad, que era el caso de los Gurkhas en Nepal. Esos Gurkhas, que son tropas de élite del Imperio Británico, por su valor y su fiereza, serían justamente los que utilizarían en las Malvinas. Todavía existen con sus cuchillos curvos y sus aullidos de terror que paralizan al enemigo. Entonces, va a haber, digamos, dentro del imperio, tropas que van a estar siempre al servicio de los británicos y que se van a sentir muy honradas de pertenecer al ejército británico, porque pertenecer al ejército británico tenía todas las ventajas en tiempos del imperio que pertenecer a las legiones romanas tenía en los tiempos de los romanos. El que pertenecía a las legiones romanas estaba hecho, él y su familia. Tenían movilidad social, tenían toda clase de prebendas económicas, tenían grandeza, gloria, poder. Cualquiera de las colonias que entrara dentro de este círculo de cuerpos élites entraba en una esfera de influencia que de otra manera no tendría. Entonces, pertenecer al Imperio Británico, al ejército británico, se vuelve un acto de honor, y ellos manejan el símbolo. Ellos manejan muchísimo los símbolos. Entonces, los rituales, ellos también son simbólicos y también son rituales, como los hindúes, pero a su manera. Entonces toda esa ritualidad ellos la despliegan en forma de superioridad y la despliegan en forma de sentirse ellos el pueblo más privilegiado de la tierra.
Y ellos durante todo el siglo XIX van a estar absolutamente convencidos de que eso nadie ha nacido mejor. Todas las guerras de la época de Cromwell, toda la barbarie, los tiempos de los germanos, de los celtas, de los sajones, todas las sangrías, las conspiraciones, los decapitados, la sangre de la Torre de Londres, toda esa cantidad, los caprichos de Enrique VIII, sus decisiones geopolíticas basadas en asuntos personales, todo eso queda atrás y ahora ellos quedan regios como si toda la vida lo hubieran sido. Lo son durante un siglo, pero con tal despliegue que eso todo el mundo quedó convencido de que nadie había nacido mejor que ellos, pero sobre todo ellos. Entonces, con esta idea, ellos van a desconocer muchas de las civilizaciones hasta donde llegaron, y uno de los problemas más graves que tiene el colonialismo, aparte de sujetar la economía de un pueblo a las producciones y las necesidades de otros y no a la suya propia, es el nivel de subvaloración y de prejuicio y de subestimación que se tiene de los pueblos que ellos colonizaron. La idea del eurocentrismo hace creer que los pueblos a donde ellos llegan son pueblos inferiores simplemente porque no son europeos, y en este caso porque no son ingleses. No es que los ingleses, inclusive los europeos, les parecen poquito, les parecen continentales. Entonces, en el siglo XIX no bastaba ser europeo, tenía que ser inglés. Entonces, ellos desarrollan todo este sentido, y eso es lo que hace ver la historia como que la historia es solamente la de los europeos. Y es la que hace ver el mundo como que el mundo solamente lo creó Europa. Fue una época de expansión colonial que alcanzó a cubrir todo el planeta y dejó esta visión del mundo. Entonces, la India es el sentido de superioridad del Imperio Británico. Eso es, digamos, es la base. Por eso es que va a ser tan complicada, tan compleja, tan fascinante y tan maravilloso el proceso de independencia, porque más adelante, ya a mediados del siglo XX, Gandhi va a entender el simbolismo de los ingleses y el simbolismo de los hindúes. Va a entender el sentido ritual de ambos pueblos, va a entender tanto las cortesías como las espiritualidades, y va a emprender una campaña de independencia y de unificación de una diversidad de pueblos como es la India. Entonces, entre más ahonde uno en las raíces del Imperio Británico, más grande le parece el Mahatma Gandhi, más astuto, más inteligente y más brillante y más grande como hombre en la historia, porque era un tipo capaz de cabía todo esto en la cabeza. Le cabía todo esto en el momento en que estaba viviendo al interior de estos imperios, que es donde es más difícil uno ver cómo es el imperio cuando uno vive dentro de él y no lo puede ver desde arriba. Él era capaz de ver todo desde una perspectiva muchísimo más amplia. Entonces, los británicos desarrollan toda su imaginación y toda su literatura se desplaza también hacia la India, y lo que viene de las colonias, particularmente de la India, es lo que les es más preciado. Entonces, el Medio Oriente empieza a volverse importante en los tiempos en que el Imperio Turco Otomano ya está haciendo agua por la India. Y simultáneamente ellos vienen detrás de los holandeses, donde los holandeses han ido, digamos, han ido siendo rezagados de su poderío comercial. Los ingleses los han ido desplazando, porque los ingleses desplazan eventualmente cualquier otra potencia de los mares y de las tierras. Entonces, hasta hacerse totalmente hegemónicos en el siglo XIX. Entonces hay un momento en que ellos desplazan a los holandeses en el sur del África. Los holandeses en el sur del África habían creado desde 1660 un enclave protestante en los tiempos de las guerras de la Reforma, en las cuales ellos sentían que eran mesiánicamente llamados por el Señor para llevar el mensaje de la religión a la África. Y allá tuvieron, desde 1600 hasta el siglo XIX, una supremacía muy importante en la ciudad del Cabo. Los ingleses van a llegar
a Sudáfrica, por lo mismo, por el Cabo de la Buena Esperanza, porque esa es otra de las rutas hacia la India. Por donde usted lo mire, ellos van a llegar a la India. Entonces, una de las rutas es el Cabo de la Buena Esperanza y eso los hace aparecerse por Sudáfrica. Otra de las rutas es Egipto y eso los hace aparecerse por el Medio Oriente, pero todos buscando la India. Entonces, cuando llegan a Sudáfrica, es cuando se van a encontrar con los enclaves holandeses y van a expulsar a los holandeses de sus tierras en Sudáfrica, de las tierras que ellos han conquistado desde el 1600, los van a expulsar en una cosa que los holandeses llaman la larga marcha, que es que empiezan a la gran marcha, son como 12.000 kilómetros por el desierto donde van muriendo todos, hasta llegar a los estados de Transvaal y Orange, que es donde actualmente residen las colonias, los enclaves holandeses en Sudáfrica. Esos enclaves holandeses en Sudáfrica se llaman Boers, se llaman Afrikaners. Entonces, y datan de 1600, y ellos eran todavía más difíciles, más discriminatorios contra la población nativa porque se sentían llevando un mensaje superior a un pueblo de pecadores. Entonces, los ingleses van a tomar influencia y posesión sobre Sudáfrica, y van entrando por Sudáfrica, y van entrando por Egipto, y la idea de Cecil Rhodes era que el África tenía que ser británica del Cabo al Cairo. Así como lo suenan, del Cabo al Cairo, de Ciudad del Cabo en el Golfo de la Buena Esperanza, al Cairo, en Egipto, o sea, no le pedía nada más. Entonces, y casi que lo logran, realmente hubo pequeñas franjitas que no pertenecían a los británicos, pero en términos generales lo van a lograr. Entonces, el proceso de expansión va a ser imparable. Entonces, van llegando al África, y van llegando al África a través también de cosas muy míticas y legendarias, porque ingleses hay de dos estilos en este mundo colonial. Hay un estilo que son los que no pierden el cariz británico bajo ninguna circunstancia, toman té a las 5 de la tarde, no se espelucan, están perfectamente parados donde es como es, son inmutables y siempre están pensando en la reina, pero hay otros que son capaces de mimetizarse con todos los pueblos. Hay otros que son capaces de entender que se enamoran de los pueblos a donde llegan y se hacen uno con el pueblo a donde llegan. Esos otros son de la estirpe de Lawrence, de lo que después sería Lawrence de Arabia. Hay un tipo que se llama Richard Burton, que no es el actor, que es un personaje de estos. Fue el primer blanco que fue a la Meca. El primer hombre porque logró disfrazarse de musulmán y meterse en las peregrinaciones. El tipo sabía todas las lenguas, venía de los burdeles en Turquía. Era un personaje absolutamente increíble, y él, que va a ser el de los 1000 lenguas, el de los 1000 idiomas, el que va a comprender las estructuras y las culturas de las civilizaciones a donde va pasando, va a ir con Specs, que es un británico que no deja un milímetro su carácter de personaje británico. Ese es el del pantalón corto caqui, el gorrito, la camisa perfectamente pulcra planchada también de color caqui. Eso uno se lo puede imaginar perfectamente a Specs. Estos dos tipos se van a buscar una de las epopeyas más grandes, las montañas de la luna. Ellos van a buscar el nacimiento del Nilo. Y ellos son los que emprenden la travesía, y en esa travesía Specs va a tener una cantidad de contratiempos, pero sobre todo Burton va a quedar hasta que lo van a encontrar. Burton van a encontrar la desembocadura del Nilo, donde el nacimiento del Nilo. Y el nacimiento del Nilo es tan difícil de encontrar porque esos son 3 lagos por donde el río va tributando de uno a otro lago. Primero está el Nilo Blanco y el Nilo Azul, y esos se van a encontrar en el punto de Khartoum. Por el otro lado, eso tiene una cantidad de patas que ramifican hacia la zona que va para Etiopía y hacia el Valle de Nubia, y abajo tiene 3 lagos, y esos 3 lagos están comunicados entre sí, y por todas esas bocas va el río. Entonces, ellos van a estar buscando eso, y es cuando se habla de que Burton cae enfermo y le dice al otro que lo espere para que juntos regresen a la Royal Society de Londres a contar que encontraron el nacimiento, y el otro se va antes y se atribuye el crédito y les cuenta la historia y lo traiciona. Entonces, cuando Burton llega, se abre un debate feroz entre estos dos hombres que va a ser irremediable, y un día, para definitivamente poder poner fin a este debate, porque Specs ha vuelto y Specs volvió solo.
y vio las montañas de la luna y entendió todo el problema de la desembocadura, pero Spex no era un científico, luego no lo podía probar en términos geográficos, lo que sí podía hacer Burton. Entonces nadie le cree, nunca le van a creer, el tipo sí lo vio, el tipo sí lo descubrió, pero no le van a creer porque él no tiene cómo probarlo científicamente. Entonces, el gran debate, el que aclararía de una vez por todas quién es el que descubrió las montañas de la luna y cómo son y dónde desemboca el Nilo y cuál es realmente el sitio de tan mítica leyenda, porque en las montañas de la luna se hablaba de que era una de las tierras más legendarias del mundo y todo eso. El día del debate, Spex amanece muerto. Dicen las malas lenguas que se suicidó, que no aguantaba ese peso de la historia entre la traición y todo lo que pasó. Y están estos personajes buscando las montañas de la luna y están buscando las minas del rey Salomón y están buscando todas las leyendas, y el África se vuelve parte del imaginario también de lo que va a ser el mundo colonial. Entonces este mundo se va expandiendo por todas partes, su epicentro es la India, pero irradia todo el África, se va metiendo por el Medio Oriente, irradia toda la parte del África oriental, la que va bajando por toda la franja. Y es cuando entran en Sudáfrica, y en Sudáfrica arman su propio problema. En Sudáfrica los africanos tienen un problema con todas las demás tribus de africanos que hay allá, de tribus nativas. Tienen un problema con los ingleses porque los sacan de ahí, después van a tener un problema con los alemanes porque van a llegar más tarde, y entonces ahí se va a formar una sociedad donde todos los blancos se odian entre sí, todas las tribus negros se odian entre sí, los blancos y los negros se odian, y van a crear una estructura de odio que el mundo no imagina hasta dónde llegará a ser monstruosa. Y esto se va creando en los tiempos de la expansión colonial de los ingleses sobre los territorios de expansión colonial y comercial que tenían de otra época los holandeses. Entonces se van expandiendo y expandiendo y expandiendo hasta llegar a un punto en que por la vía de la India, digamos, coja la India para todo, llegue allá de donde sea y a donde usted necesite para llegar a la India. Por ahí pasaron los ingleses para lo mismo, para llegar a la India. Entonces usted está en la India y ahí al ladito le queda la China. Y la China es un reino absolutamente esplendoroso, tanto que en tiempos de Jorge III le habían mandado una carta y un emisario de la Gran Bretaña diciendo que los quería conocer, y los chinos le responden que les parece natural que sientan curiosidad por ellos, pero que no hay nada de los ingleses que a los chinos les interese, pues que los chinos ya tenían todo. A ver, ¿qué es lo que les van a llevar que no hayan visto? Ellos tenían la brújula, ellos tenían la imprenta, ellos tenían la pólvora, ellos tenían el papel y todo. Entonces, las cosas más increíbles que los ingleses les llevaban, ya los chinos se las habían inventado por allá hacía 1000 años, ya las tenían arrumadas entre un closet. Entonces nada los sorprendía, y además decían que el tiempo que se tomarían los occidentales para entenderlos era demasiado largo, entonces no se justificaba el esfuerzo. Gracias, muy amable, le mandan decir a Jorge III. Entonces, en ese momento, cuando están sucediendo las cosas así, los ingleses están viendo la manera de meterse en la China. Si la China no necesita nada, entonces hay que crear la necesidad de que la China comercie con ellos, y la creación de esta necesidad va a ser terrible. La expansión de los ingleses hacia la China traerá uno de los flagelos más grandes que ese país haya conocido: las guerras del opio, con todo lo que eso va a implicar, con la toma de Hong Kong, con la apertura de los puertos y con todas estas historias trasladadas a Shanghái. La continuación del Imperio Británico, la creación del liberalismo como estrategia económica, es lo que vamos a ver en el siguiente programa, en el esplendor aún de la era victoriana, deslizándose ya hacia los tiempos de la guerra. Entonces, desde los clubes de cricket,
de los grandes campos de golf y de los campos de polo y de los partidos en la India, de los marajás, de estas princesas exóticas, de los diamantes, de los elefantes, de Shiva y de Vishnu, y de la superioridad de los británicos en una perla que consideran la joya más grande del mundo gobernada por ellos. En la narración, Diana Uribe, y en asistencia técnica, César Moreno, y para ustedes un feliz y cálido domingo.